El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Será la tradición de marcar a la gente con ceniza en sus frentes una de las enseñanzas erróneas y que por tradición algunos han enseñado, sacando de su contexto pasajes bíblicos para desviar a los simples? Es decir, para aquellos que no escudriñan las Escrituras por cuenta propia bajo la guía del Espíritu Santo. Y esto para hacer que muchos caigan en prácticas que en nada ayudan a la salvación del hombre, pero que sí pueden llevarlos a alejarlos aún más de la verdad, el cual es Jesucristo. Y es que, por si no lo sabían, una costumbre se puede llegar a convertir en una especie de rito al llevarse a cabo de acuerdo con las tradiciones y creencias de una religión, mas no porque sea algo que se encuentre especificado en la palabra de Dios, y de ahí que escrito está. ¿Porque también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y pienso que esto de quebrantar el mandamiento por la tradición es así porque al participar en ese tipo de ritos, se quebranta el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas al tratar de sustituir su gracia salvadora en obediencia a un rito o creencia nacida en el corazón de hombres. Pero que, vuelvo y lo repito, en nada ayuda para que una persona cambie su manera de pensar o de vivir, lo que se traduciría en un nuevo nacimiento. Por el contrario, al hacerle creer a las personas que hacer ese tipo de cosas serán justificados delante del Creador, cuando verdaderamente no es así, es pecado, pues esas tradiciones de alguna manera, y lo repito una vez más, hacen pensar a quienes practican tales cosas que son tenidos por dignos de perdón y salvación si así lo hacen, cuando en realidad se está produciendo el efecto contrario, al hacerles pensar que la salvación no es por gracia, sino por prácticas erróneas, que aunque arraigadas por tradición o por ser sacadas de la misma palabra de Dios, pero vuelvo y lo digo, fuera de su contexto, no son hechas para convicción de pecado, sino para que crean que haciendo esas cosas están agradando a Dios. Y por tales prácticas parecidas a esas, es que Jesús mismo dijo lo siguiente: escrito está: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros». ¿Ves? Esas cosas, en lugar de acercar a la gente a Dios, las aleja de Él, pues ese tipo de personas buscan al Señor solo cuando hay ritos, ceremonias o procesiones que ilusoriamente les hace pensar que están haciendo bien las cosas delante de Dios. Ahora, ¿qué es un prosélito? Pues leamos. En un sentido más amplio, un prosélito puede ser cualquier persona que se adhiere a una causa, partido, doctrina o opinión, no necesariamente religiosa. Esto incluye el proselitismo, que es el acto de ganar seguidores para una causa mediante persuasión activa. ¿Ves? Aquí quiero resaltar la palabra persuasión, que como lo indica viene del verbo persuadir, lo cual significa inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo con respecto a la persuasión? Lo cual en el contexto a lo que me refiero es a la acción y efecto de persuadir sin argumentos bíblicos. Pues bien, escrito está: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Más claro, imposible. Pero aún así, no pretendo convencer a nadie con lo que estoy diciendo, porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. De ahí que el mismo apóstol Pablo, con una exquisita disertación de la palabra de Dios, relatándole al rey Agripa el poderoso testimonio que Dios había hecho con él, es decir, en Pablo, este rey solo atinó a responderle lo siguiente: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Ves? Si no hay revelación de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, nadie podrá entender lo que está escrito en la palabra de Dios, a no ser de que vaya al Señor con un corazón contrito y humillado, dispuesto a pedir sabiduría y discernimiento. Y es que, investigando al respecto del significado de marcar a la gente con ceniza en sus frentes, encontré lo siguiente:
La cruz de ceniza que marca la frente de los fieles representa la mortalidad y la penitencia por sus pecados. ¿Ves? Esto es peor de lo que esperaba, porque no hay penitencia que valga para salvación y por el contrario, esta práctica induce al error a todos aquellos que participan en ella, pues la gran mayoría que hace esto de colocarse ceniza en sus frentes continúan su vida apartados de Dios, pues no hay un arrepentimiento genuino, es decir, no existe un propósito verdadero de buscar a Dios y obedecerle, pues no hay relación con Él, y por lo tanto, esa marca les da a ellos la ilusión de estar agradando a Dios. Ahora, investigando sobre el uso de la ceniza en diferentes culturas, esto fue lo que encontré. La práctica de cubrirse con cenizas es un gesto antiguo asociado con el luto y la penitencia. La ceniza ha sido utilizada en diversos rituales y tradiciones antiguas por su simbolismo y propiedades. Culturas mesoamericanas. En algunas tradiciones indígenas de Mesoamérica, la ceniza se utilizaba en rituales para nombrar a los niños recién nacidos, como se menciona en el caso de los aztecas, donde un animal que pisaba la ceniza determinaba el nombre del niño. Culturas antiguas del Mediterráneo. En la antigüedad, la ceniza era parte de rituales funerarios como en la incineración, donde las cenizas eran depositadas en urnas y enterradas. Culturas prehispánicas. En algunas culturas prehispánicas, la ceniza se usaba para conjurar maleficios, como en el caso del tecolote, búho, donde se lanzaba ceniza para ahuyentar al ave considerada un presagio de muerte. Ahora, según lo que leí por ahí en la Biblia, la ceniza es un símbolo de humildad, arrepentimiento y fugacidad de la vida, cosas que practicaban los israelitas cuando reconocían que habían pecado en gran manera contra el Dios de sus padres. También era acompañado por ayunos, llanto y lamento, y de esta manera demostraban que estaban verdaderamente arrepentidos por haber pecado contra Dios. Pero esto no sucede con la gran mayoría, que se coloca una cruz hecha con ceniza en la frente. Esto, como se mencionó anteriormente, se hace por tradición, mas no por una verdadera convicción de pecado. De ahí que la gran mayoría de ellos solamente hacen eso durante ese día en que se celebra dicha tradición, pero al poco rato continúan con su vida de la práctica del pecado, es decir, en borracheras, codicias, envidias, fornicaciones y cosas similares. Y por eso, aunque se coloquen la marca de la ceniza en sus frentes, si no han nacido de nuevo, no podrán entrar al reino de los cielos. Adicionalmente, el uso del silicio y las cenizas en la antigüedad servía como un símbolo externo de un cambio interno de corazón, mostrando arrepentimiento y humildad. Esas acciones no eran lo que directamente provocaban la intervención divina, sino que reflejaban la sinceridad del arrepentimiento, al menos en lo exterior. Es más, cuando tú le preguntas a una persona que practica ese rito de la ceniza en la frente el por qué lo está haciendo, la mayoría te va a responder que porque es el inicio de la Cuaresma, por nada más. Ahora, si te das cuenta, no hay un solo pasaje bíblico en el Nuevo Testamento donde se muestre a un hombre o a una mujer echándose ceniza en su cabeza. Y creo que esto es así porque echarse ceniza sobre la cabeza sin haber un verdadero arrepentimiento es algo que cualquiera puede hacer, incluso para aparentar de que ama al Señor. Pero como el Señor mismo dijo a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Y es que si bien es cierto que la cruz es un símbolo de victoria por cuanto Cristo venció en ella, pagando el precio por el pecado de la humanidad, ¿creen ustedes que Dios se agradaría en alguien que usa una marca en la frente como lo hará el anticristo para marcar a los suyos en su tiempo? Y es que no se trata de un día al año el colocarse una marca de cruz hecha de ceniza en la frente, sino de tener el sello del Espíritu Santo en el corazón para salvación. Pues como dijo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuerda, esto es fe disruptiva. Más que motivación, se trata de convicción. Maranata, el Señor viene.